Es noticia Chile, donde Michelle Bachelet ha pasado de ser la presidenta más popular. Recordemos aquel 78% de aprobación al final de su primer mandato, a una aprobación de tan solo el 15% a finales de agosto pasado. Así lo reveló una encuesta del Centro de Estudios Públicos, que también reflejó un 66% de rechazo a la gestión de la mandataria. Para hablar de este tema, quiero darle la bienvenida a Guillermo Holzman. Él es analista político. Bienvenido al programa. Señor Holzman, buena tarde. ¿Me está escuchando? Sí, te escucho perfectamente bien. Un agrado saludarte. Igualmente, un gusto tenerlo. ¿Qué ha jugado en contra para que la mandataria de los chilenos alcance este nivel de aprobación más bajo que el de Nicolás Maduro, por ejemplo, en Venezuela, que atraviesa una crisis humanitaria galopante? Hay una serie de elementos que se van configurando para poder tener un escenario donde, en definitiva, tenemos cosas parecidas a lo que pasa en otras democracias, pero que acá en Chile definitivamente están dando un resultado muy poco prometedor para el gobierno de Michelle Bachelet. Otros perdieron el comercio, el negocio, ¿cierto? ¿Ha sido, señor Holzman, un desgaste progresivo? Sí, hay un desgaste progresivo y tiene que ver primero con la situación económica a nivel mundial. Recordemos que Chile depende en forma importante de las exportaciones de cobre y la baja del cobre genera un impacto económico. Sin embargo, también tiene problemas con lo que es la fragmentación de los partidos políticos, los conflictos al interior del gobierno, tanto a nivel de ministerios como de líderes políticos que de los partidos. Una fragmentación también en la oposición que no alcanza a generar una alternativa creíble de poder. Una crítica a los casos de corrupción de parte de la ciudadanía que ha hecho que estos reaccionen en contra no solamente de la corrupción dentro del Estado, sino que también a la corrupción privada asociada al financiamiento de la política, al lucro y a situaciones que la opinión pública considera que son no solamente criticables, sino que constituyen un elemento que va contra la percepción de democracia que acá en Chile se tiene. En esa perspectiva, lo que tenemos entonces es una sociedad que está criticando que las reformas programáticas anunciadas por la presidenta no han llegado en términos de resultados a sus vidas, no hay elementos concretos y hay una larga discusión que en definitiva se transforma en un vacío de liderazgo y en la necesidad de pedir un cambio que hoy día aparece cada vez con más fuerza a través de protestas que se hacen en las calles y que se expresa también en las encuestas de opinión pública que le dan menos de un 20% de apoyo a la presidenta. Ahora, señor Holzman, uno preguntaría, ¿por qué un mandatario decide dilapidar de esta manera su capital político? Es decir, concluye una etapa de gobierno, tiene unas cifras que fueron envidia en un momento determinado al finalizar el primer gobierno de Bachelet, y sin embargo apuesta por un segundo mandato que trae consigo siempre un desgaste particular, es decir, es una historia que pareciera repetirse. Así es, bueno, digamos, nunca las segundas partes han sido buenas, digamos, reza un refrán a nivel internacional. En esa perspectiva, sin embargo, lo que ha ido pasando acá en Chile es que la sociedad se ha hecho más compleja, ha sido más demandante, hay una ciudadanía más empoderada, y si bien es cierto, han pasado solamente 4 años entre un gobierno y otro, y es entre ese paréntesis, hubo un gobierno de centro-derecha en Chile, en definitiva, cuando Michelle Bachelet llega con una propuesta de reforma estructural, es una reforma tributaria, una reforma educacional, una reforma laboral, y sobre eso, además, un cambio de constitución, definitivamente se produce un copamiento de la agenda, es decir, hay demasiados temas importantes donde el Congreso no da abasto, pero a su vez también son temas que dividen a los propios partidos de la nueva mayoría, que es la coalición que apoya al gobierno, y también genera división en los partidos de la oposición, dando paso hoy día, por ejemplo, que estamos a puertas de elecciones municipales, a que estén compitiendo más de 30 partidos por las elecciones municipales y se espera que haya 30 partidos o más para las próximas presidenciales y parlamentarias del próximo año. Es decir, hay un fenómeno de fragmentación que coloca en un desafío a cualquier gobierno en términos de cómo se establece el diálogo,
cómo se logra la negociación y de qué manera se logra acuerdos para poder aprobar las leyes, hacer que estas leyes tengan sentido y que efectivamente tengan resultados concretos para la ciudadanía. Hoy día se han agregado temas asociados al financiamiento de las Fuerzas Armadas, se han agregado temas respecto a las jubilaciones y el monto de estas jubilaciones, todo el sistema previsional, y claramente hay un agotamiento de los tiempos en los cuales esto se puede discutir. En consecuencia, los elementos que hay en la ciudadanía hoy día son frustración, y no cumplimiento de expectativas. Dos conceptos que probablemente hace una década atrás no estaban presentes en el análisis político, pero que hoy día cooperan a explicar por qué la ciudadanía critica al establishment, ya sea estatal o privado, y también desea resultados concretos respecto a la capacidad que el Estado pueda tener para satisfacer sus demandas y darles calidad de vida. Ahora, señor Holman, si tomamos en cuenta esas dos variables que usted señala, descontento, poco cumplimiento de las expectativas que se formaron, y vamos a ese porcentaje de aprobación que tiene la presidenta Bachelet. La pregunta es cuánta legitimidad tiene un gobierno que alcanza tan solo un 15% de aprobación. ¿Compromete esto de alguna manera la gobernabilidad de un país? Digamos, eso hubiese sido correcto si esta situación se hubiese producido hace 20 años atrás o particularmente en el siglo XX. En el siglo XX era imposible que alguien gobernara con menos de un 20% y se cuestionaba justamente la legitimidad. Hoy día lo que tenemos es un problema de gobernanza, es decir, de participación e inclusión. Hoy día tenemos un problema también asociado a cómo, de qué manera se va a plantear un gobierno que con tan poco apoyo, finalmente lo que da paso es a un vacío de poder y vacío de liderazgo, lo cual en el caso de Chile significa en la práctica que se adelanta la carrera presidencial y ya tenemos a un Ricardo Lagos, expresidente, anunciando su candidatura. Tenemos a un Sebastián Piñera, expresidente, que está planteando a su disposición para ir a la candidatura presidencial nuevamente, y eso ya da cuenta de un agotamiento de los liderazgos, pero también, y más de los liderazgos, de las ideas que se quieren colocar sobre la mesa para poder encantar a la ciudadanía. Y en esa perspectiva tenemos un escenario que es complejo, que hace que Michelle Bachelet finalmente hoy día, en los 18 meses que le quedan de gobierno, esté gestionando, pero las posibilidades de concretar definitivamente son muy pocas porque no tiene la capacidad para poder generar el cambio o generar la respuesta concreta que la ciudadanía está esperando. Claro, pero señor Holman, volvemos a lo mismo, es decir, usted lo ha señalado, tenemos a Ricardo Lagos, tenemos a Piñera, expresidentes, pareciera que las democracias de nuestros países se quedan sin liderazgo, o es que ese establishment impide a los nuevos liderazgos tener acceso al poder. A mi modo de ver y punto de vista de análisis, el liderazgo no explica toda la falta de liderazgo no explica toda la situación. Hay una debilidad institucional en las democracias de América Latina que se hace evidente y que es distinta a la debilidad institucional que está mostrando la democracia en Europa. Las democracias de América Latina están dando cuenta de un conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo que no se sabe cómo resolver. Se ha vivido claramente en términos, digamos, en Brasil, se vivió y se sigue viviendo todavía en Argentina, se está viviendo en Chile y varios otros países. En esa perspectiva yo creo que hay un primer tema. Lo segundo que está pasando es que hay un personalismo en la política que roza el populismo muchas veces y está planteando la idea de cambios radicales que suelen encantar coyunturalmente a la población, pero que no tienen viabilidad si no hay una institucionalidad capaz de poder procesarlos y después implementarlos en forma eficiente. Entonces hay un distanciamiento entre lo que el Estado o el gobierno ofrece, lo que la ciudadanía espera y lo que realmente el país es capaz de hacer en virtud de la condición tanto económica y productiva que pueda tener, como de la calidad de la ley que posea. Finalmente esto juega en contra de la propia democracia. Es decir, no es de esta manera que se motiva a los votantes. No es de esta manera que se van a vencer los índices de abstención. ¿Qué de nuevo estamos proponiendo?
Lamentablemente, Diana, no hay una nueva propuesta, e incluso las nuevas propuestas no dependen de la juventud. Tanto en el caso de Mujica en Uruguay en su minuto, como Sanders ahora en Estados Unidos, dan cuenta de que las buenas ideas no están asociadas a una edad determinada, sino que están asociadas a interpretar lo que la sociedad quiere y transformar eso en una propuesta que sea inteligente, que sea viable y que tenga un apoyo popular. En ese sentido, lo que hoy día se requiere es más bien una mirada a largo plazo que pueda encantar justamente a quienes desean tener una buena jubilación en 30 años más o en 5 años más, pero eso supone generar una base productiva y una toma de decisiones que supone integrar al menos la élite política, llámese partidos políticos, gobierno, el empresariado, tanto el gran empresariado como el mediano empresariado, el pequeño empresariado y también los trabajadores. Hacer una mixtura donde todos conversan a la vez. Gran parte del diálogo en América Latina se hace por cada uno en forma separada, y lo que hoy día se está exigiendo para la ciudadanía es que finalmente todos se sinceren. No se quiere corrupción, no se quiere que se aprovechen del poder, no se quiere que el privado finalmente tenga la capacidad de poder utilizar o aprovecharse del consumidor. Lo que se quiere es que el empresario tenga una utilidad razonable, pero que también tenga un sentido social, que el Estado tenga una capacidad de poder implementar realmente cosas y pueda evaluar que eso efectivamente va a quien lo necesita o a quien va dirigido. Y en esa perspectiva tenemos una democracia que institucionalmente distribuye el poder entre quien llega a eso. A quien logra llegar al gobierno, ahí el poder se distribuye entre ellos. Pero no necesariamente ese ejercicio del poder es percibido como ahora que vaya dirigido a la ciudadanía. Y es ahí donde yo diría está el gran problema. Hoy día las campañas presidenciales y políticas en general en varios países, y Chile no es la excepción, están orientadas más bien a buscar el poder, pero no necesariamente significa que eso esté asociado a una propuesta que pueda ser creíble, y con ello la abstención, que en el caso de Chile es un 60%, en definitiva, digamos, va marcando ya un camino de ilegitimidad, pero un camino de ilegitimidad que va a llevar primero a la fragmentación y dentro de la fragmentación a la polarización, y eso claramente debilita aún más los procesos políticos y genera un retroceso en cualquier país. Pues quiero darle las gracias a Guillermo Holden, analista político en Chile, por acompañarnos en la tarde de NTN 24. No, gracias a ustedes, que estén muy bien.